Roy, Roy, han agarrado a Abimel Guzmán, gritó su sobrino José, el negro, de pie en el dintel de la puerta del cuarto donde había dormido desde la noche anterior, cuando llegó a Piura, su ciudad natal, en un viaje de regreso desde Lima, donde vivía. Roy, sobresaltado, no lo podía creer. El intempestivo arribo se produjo la víspera. Mara, también sobrina suya, hermana del negro, apareció en la casa de Villacampa y lo convenció de irse juntos a Piura en un nuevo intento por sacarlo de las garras de la pasta básica de cocaína. Tras visitar a la hermana mayor Lola en la casa paterna de Santa Isabel, Roy, cansado del viaje en ómnibus, se recogió temprano esa noche del 12 de septiembre de 1992 en casa de su hermano José Uriel, y por eso no había podido enterarse de la noticia bomba que el negro le anunciaba parado en el umbral de la habitación que lo hospedaba. ¿Qué cosa? Fue lo único que atinó a decir y procedió a levantarse de la cama. Sí, confirmó su sobrino, ayer lo dijeron en la televisión. Entonces Roy volteó a mirar las aguas celestes de la piscina que se divisaba a través de los vidrios de la mampara del cuarto próximo al jardín y pensó en lo que tal noticia significaba. El fin de una era, se dijo a sí mismo. En eso, el negro lo extrajo de sus cavilaciones. Ya anunciaron para esta noche la presentación de Guzmán y todos los detenidos en la televisión. Roy pasó todo el día leyendo mientras escuchaba el disco de Dire Straits, donde está el bello y melancólico tema Brothers in Arms, favorito también del negro, quien de rato en rato colocaba una y otra vez la aguja sobre el surco, acompañándolo en el ritual de disfrutar reiteradamente aquella hermosa y triste canción. Al promediar las 8 de la noche, su hermano mayor José Uriel, en cuya casa se alojaba Roy, dispuso el televisor en un extremo del hall central, preparándose toda la familia reunida para expectar la gran noticia que remecía a todo el país en esos instantes. Roy se ubicó junto a su sobrina Mara, sentada al lado de su esposo Juan. Completaban el grupo Mirtea, pareja de José Uriel, y sus dos hijos, el negro José y Juan Manuel Tiki. Muy atentos, todos contemplaban ensimismados la pantalla de plata. Las imágenes se sucedían al ritmo de la narración del locutor, cuando súbitamente aparece entre los capturados con Abimel Guzmán una muy querida amiga de Roy, Maritza Garridoleca, linda bailarina de danza moderna, a quien había conocido 6 años antes, cuando era pareja de un íntimo amigo suyo, el joven poeta Rafael Dávila Franco. Entonces recordó. Era un mediodía claro del invierno de 1986. Roy se encontraba junto a sus amigos más cercanos, Dalmacia Ruiz Rosas y José Antonio Mazzotti, con quienes conformaba el comité editor del suplemento cultural dominical Asalto al Cielo del periódico El Nuevo Diario, almorzando alegremente en Juanes, un restaurante de comida selvática situado en la avenida Brasil, cerca del local del periódico, ubicado en el Parque Orquídea, a la vuelta de Radio 1160 en el distrito de Pueblo Libre. Un día lunes, momento en que revisaban el ejemplar de asalto publicado a la víspera y bosquejaban el número del próximo domingo. De pronto llegó su muy querido amigo Rafael Dávila Franco, Rafo o Raficus, sumándose a la mesa. Rafo se había apersonado al periódico y ante la ausencia de sus amigos del comité editor del suplemento, Carlos Angulo, director del diario, le informó que estaban en el Juanes, a donde él también le gustaba ir. ¿Cómo están amigos y amigas que leen por gusto? Están viendo y acaban de escuchar al poeta Roger Santibáñez, que nos ha leído el inicio de esta segunda entrega de sus memorias, que tiene una forma muy particular, vamos a conversar de eso, pero cuyo título es Camarada Bailarina,
Memorias de una generación derrotada, es el subtítulo. Roger, bienvenido. Un gusto poder verte. La última vez conversamos virtualmente. Tú estabas a las orillas del río Cooper, ahora te he traído casi a las orillas de la Vía Expresa. Bienvenido a Lima, Roger. Muchas gracias, querido Jaime. Muy contento y muy agradecido de estar acá en tu prestigioso programa. Pues muchísimo que hablar, Roger. Pues se me ocurren varias cosas. Voy a tratar de ordenarme para que esta charla sea productiva y también esté a la altura también de lo que nos ofreces, de lo que nos has ofrecido también como Gracias. poeta y a estas alturas también de tu vida y reflexión sobre la vida también a través de las memorias, ¿no? Es decir, tú esencialmente eres poeta. La primera entrega de tus memorias hacía alusión a esa soledad del poeta, ¿no? A este sentido de la soledad y la necesidad de tener este espacio para poder escribir, pero también había este ejercicio de memoria, de recordar. Entonces yo siempre tengo presente tu saludo, casi un santo y seña siempre en poesía. Siempre lo estás, pero ahora estás también en prosa, ¿no? En estas memorias. Es verdad, he dado un pequeño salto a la prosa. Bueno, ya hice el salto anterior, como tú Así acabas es. de mencionar, con El sentido de la soledad, Memorias del año 61 hasta el 2001. Y digamos que ahora he proseguido con este libro de memorias también, pero focalizados en un determinado momento de la historia del Perú y de mi vida, ¿no? Así es. Ajá. Y buscando alguna relación con la primera entrega de tus memorias, pensaba porque uno la primera entrega, guiarse de la cronología era apenas una referencia porque no era un recordatorio así cronológico riguroso en el sentido del orden, me refiero, ¿no? Y acá también hay estos saltos porque el primer episodio es la noticia de la captura de Ismael Guzmán, ese año 92, la presencia también de una persona que conociste, la bailarina Maritza Garrido Leca, pero esto sirve de punto de partida para evocar el momento en que la conoces a ella, amigos poetas, y va saltando temporalmente a los 80s, a los 70s, y entre otras cosas, Roger, también como lector, yo pensaba, ¿no? Ahora que estamos más o menos cerca a Miraflores, y mencionaba hace un momento también ahí el Haití, ¿no? Digo, esta ciudad que ha cambiado, que, que es tuya, que es nuestra, creo que hay un gran vínculo ahí con los poetas, con los jóvenes de los 80, los jóvenes que fueron y lo siguen siendo de corazón, con la ciudad, ¿no? Qué relación particular, ¿no? Con la ciudad y con el país también, su contexto, ¿no? Claro, en realidad yo tendría que comentarte que yo siempre he tenido una relación muy fuerte con la ciudad de Lima, porque cuando yo era muy joven y me trasladé de mi ciudad natal, que es Piura, a Lima para seguir estudios de literatura en San Marcos, me encontré con un monstruo, pues, que era la ciudad de Lima en ese momento, ¿no? Es decir, Piura en esos tiempos era una ciudad muy pequeña, ¿no? Que te la recorrías en unos cuantos minutos y donde conocías a casi todo el mundo. Y vine a dar a un monstruo, como digo, que era la ciudad de Lima, con ya en ese momento, no sé, 7 u 8 millones de habitantes, y que me impresionó muchísimo y que me hacía lanzarme por las calles como el flaneur de Baudelaire, eh, a sentir la multitud, a inmiscuirme entre las muchedumbres anónimas, las masas que avanzaban caminando básicamente de origen andino, porque ya se había producido la avalancha andina sobre Lima. Yo me mezclaba entre esa muchedumbre y me sentía bien, me gustaba sentirme parte de esa muchedumbre y trataba de poetizar esa situación. Y entonces por eso es que buena parte de mi poesía en la primera etapa es ese intento de poetizar Lima, la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, es verdad que yo desde esa época y hasta la actualidad siempre he tenido una relación muy especial con Lima. Y mira este monstruo cómo ha crecido ahora que has padecido el tráfico para venir en un tramo más o menos corto, ¿no? Sí, es una cosa terrible realmente. Sí. Cuando conversábamos, Roger, virtualmente en estos años de la pandemia, a propósito de esta publicación sobre el movimiento cloaca, esta exploración, también que era un ejercicio de memoria, ¿no? Sí. De documentación también, por otro lado, yo te decía, ¿no? ¿Cómo podríamos, o con qué frase podrías sintetizar para referirte a los 80
¿no? Te obligué a buscar una frase a propósito de estas crónicas de Guillermo Sondheim, ¿no? Los apachurrantes años 50. Tú decías los Correcto. terribles y hermosos años 80, ¿no? Sí, Y aquí aparecen en esta parte de las memorias esos terribles y hermosos años 80. exactamente, pues porque este libro yo lo empecé a escribir, digamos, motivado por una lectura que hice de una entrevista que le hicieron a Rodolfo Inostroza hace bastante tiempo, en la que Inostroza decía que él tenía que saldar su pasado en relación a la Revolución Cubana, que fue pues un gran impacto en su generación, en los 60 y todo esto, ¿no? Entonces ese fue como un pivot que a mí me hizo pensar que yo quizá también podría escribir, saldar mi cuenta con lo que pasaba en los años 80 y con la situación de conflicto armado que se vivía en el Perú. Entonces, ese fue el origen, ¿no? Del comienzo de este libro. Y entonces se me ocurrió empezar así con la caída de Guzmán, ¿no? Como un punto importante. Y porque ahí fue donde yo descubrí que la que era mi amiga, o había sido, ¿no? Hasta hacía 2 años antes, una gran amiga muy cercana, porque era la enamorada de un gran amigo íntimo mío, pues aparecía ahí al lado de Abimel Guzmán, el jefe de la subversión. Entonces, lo que pasó es que a partir de ahí entonces yo comencé a copiar recuerdos, ¿no? Vinieron un montón de memorias relativas a cuestiones que tenían que ver con la situación que se vivía en el país, la situación de la violencia que se vivía en el país. Entonces, una recopilación de memorias y con eso armé una especie de esquema de distintas cosas que podían relacionarse y entonces procedí ya con los capítulos que son memorias. Es un picoteo de memorias que tienen que ver con el asunto, Así es. más o menos así. Y ahora quienes se acercaron a la primera entrega de tus memorias y todavía no lo hacen a esta segunda entrega, esta charla empezó con la lectura del inicio de estas memorias y se han percatado que Roger habla de Roy, ¿no? Es que esta narración hay una elección, y ahí quisiera detenerme, Roger, pues a diferencia de la primera, que es la evocación desde la primera persona, aquí hay, la narración está en tercera persona. Es muy particular esa elección y hay también un motivo para el que hayas elegido esa forma, porque son unas memorias, pero también están, en tu prólogo, apelas a Borges para precisamente comentar que los recuerdos ya en sí mismos tienen algo de ficción, ¿no? Correcto. ¿No? Porque alguien podría decir, bueno, estas son mis memorias, es lo que yo recuerdo, y alguien podría corregirte, es lo que también esa otra persona contemporánea tuya podría a su vez corregirte, pero son sus propias evocaciones. Entonces, estas memorias lo son, pero están también revestidas de autoficción. Claro, porque es cierto que, según tengo entendido, pues un mismo hecho, dos personas que han participado en ese hecho lo recuerdan de distinta manera, ¿no? Eso es consuetudinario, común, ¿no es cierto? De manera que, aceptando eso, yo puedo decir que de todas maneras son mis recuerdos. O sea, y por eso, como cito también en el prólogo, como dijo Antonio Cisneros, tengo derecho a la versión, porque lo estoy escribiendo, ¿no? Entonces yo al recordar, pues eh, trato de ser muy testimonial, trato de recordar realmente lo que, según mi memoria, es lo que me pasó, o lo que pasó, en lo que yo estuve involucrado, ¿no? Ahora, sin duda, y como dice Borges, pues justamente en el prologuito que he escrito, la memoria no es total, no es completa. Además, Borges dice que si no, no habría literatura, si no hubiera esa franja imaginaria en la que el autor de todas maneras crea o inventa, si se quiere, completando el recuerdo para darle una forma literaria, ¿no? De manera que yo pienso que eso es lo que me ha sucedido al escribir el libro, ¿no? Y claro, eh, sí, yo he dicho que es una autoficción porque de todas maneras hay un margen de ficción, es literatura, ¿no? Pero
parto de mis memorias, pues, muy directamente, parto de mi memoria, de lo que yo recuerdo, ¿no? Y por eso es que, bueno, la cosa sobre escribir en tercera persona es interesante porque efectivamente yo escribí el libro anterior usando la primera persona, ¿no? Pero aquí me salió así, la verdad es que me salió así la primera página, ¿no? Hablando de un tal Roy, que sin duda soy yo mismo, es un alter ego mío, ¿no? Pero estoy separado, en la literatura estoy separado de este tal Roy, es un personaje, Ujú. no soy yo, es un personaje. Entonces eso, digamos, aporta también a darle un carácter ficcional al texto, sin duda, ¿no? Y ahora entonces, la cosa es que me gustó cómo sonaba el asunto y decidí seguir así, hacerlo en tercera persona, como tomando también una distancia del asunto. Muy particular, Roger, porque recuerdo cuando hablábamos de tu primera entrega de Memorias, decías que había nacido a partir de una evocación y que estabas pensando en escribir una novela, ¿no? Corta, sobre un amor de verano, ¿Es verdad? y que luego se acabaron los recuerdos y ya no podías novelizar, así que ya, entonces estos van a ser memorias. Y ahora, partiendo de que eran memorias, ahora también va a ser el proceso contrario, ¿no? Es Es verdad, ficción, es verdad, sí. ¿no? El viaje Muy contrario, bien pensado, Jaime. involuntario, pero bien, ¿no? Particular, digo, desde la narración misma, ¿no? Sí, sin duda. Quiero referirme a algo también, lo conversábamos antes de salir al aire, Roger, la importancia de hacer este ejercicio de memorias como un documento también testimonial, ¿no? Comentábamos cuántas evocaciones, recuerdos, testimonios de época de primera mano se han perdido porque ya han desaparecido los protagonistas, ¿no? Me refiero a los mismos artistas, no solamente poetas, escritores. Hablábamos hace un rato del crítico Abelardo Kendo, ¿no? Y tantos recuerdos que se han ido con él. Podríamos pensar lo mismo quizás de Emilio Adolfo Westphalen, en fin, de Claro. tantos escritores que han vivido su tiempo. Y yendo ya al diálogo con tus memorias, Roger, finalmente, yo también lo pongo en situación, ¿no? Como un artista, en este caso un poeta, responde también a su tiempo, ¿no? A los retos de este tiempo. Pensaba en los jóvenes, Roger, de tu generación, los 80, con los jóvenes de ahora, ¿no? Decía, la importancia y peso que tenía lo político y ahora lo aparentemente ya adormecido que está, ¿no? Ya no tanto terruqueo, parece que más bien a los jóvenes los contiene. En la juventud de los 80 más bien era ya la decisión de tomarla, abrazar, no sé, la lucha armada o más bien desde otro frente, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Eh, claro, lo que pasa es que yo pienso que cada generación paga tributo a su experiencia, ¿no? A la experiencia que le toca vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, los de mi generación, pagamos el tributo de esa formación marxista que imperaba en nuestra época cuando estudiábamos en la universidad, ¿no? Entonces, muchos de nosotros asumimos esa ideología en esa época y creímos en la revolución. Creíamos honestamente en la revolución, ¿no? Porque pensábamos que el país necesitaba un cambio radical y creíamos al mismo tiempo que la única posibilidad de ese cambio radical era una auténtica revolución en el país, ¿no? Y creíamos honesta y sinceramente en eso, ¿no? Soñábamos con esa utopía, con ese cambio, y entonces muchos de nosotros nos organizamos en las distintas agrupaciones marxistas que había en el país para llevar a la práctica pues la famosa militancia, es decir, que tu vida se pusiera al servicio de la revolución en la que uno creía que había que hacer, que uno pensaba que había que participar en esto porque había que hacer la revolución. Y entonces toda la gente que militó conmigo en aquellos años en los distintos grupitos de la izquierda marxista en el Perú, todos lo hicimos de corazón. Fue gente que creía honestamente en el cambio y militó con la mayor sinceridad que tenían en su alma, ¿no? Creyendo realmente que el país necesitaba esto y que había que hacerlo, ¿no? Eso es lo que pasó con mi generación. Sí, sí, sí. Claro que la historia, digamos, nos dio contra el suelo, bien fuerte, ¿no? Porque la verdad es que ninguno de los sueños con los que soñábamos, pues
pudo culminarse ni llevarse a la práctica, ¿no? Más bien fueron sueños que terminaron destrozados, hechos añicos. Y ese es el proceso histórico, pues, ¿no? Que hay que asumir. ¿Y qué tan cierto es que querías militar en Sendero Luminoso? Bueno, lo que pasa es que en realidad yo nunca quise militar en Sendero Luminoso. Ajá. Lo que pasa es que yo había militado antes de la insurgencia de Sendero en una organización llamada Partido Comunista Revolucionario, PCR. que el PCR famoso, que lideraba una gran persona que fue mi gran amigo y al que yo considero un hombre muy entregado, en verdad, a las ideas que él tenía en esa época, llamado Manuel Dahmer, que después fue diputado y congresista, y que lamentablemente falleció en los días del COVID. O sea, lo que quiero decir es que yo milité en esta organización marxista, leninista, maoísta, que era el PCR, porque creí que era importante militar, que había que poner un granito de arena para esta lucha por la revolución y por el cambio radical que pensábamos se necesitaba en el país, ¿no? De manera que, digamos, cuando Sendero empieza sus acciones y todo eso, yo ya tenía una formación marxista, porque había estudiado el marxismo. O sea, en la organización que teníamos nosotros estudiábamos a Marx, a Lenin, ¿no? A Mao, y teníamos círculos de estudio que nos preparábamos para todo esto, ¿no? Ideológicamente. Entonces yo lo que tenía era el sueño de la revolución. Eso es lo que yo tenía. Entonces, Sendero había empezado a hacer sus cosas, pero yo las veía de lejos, ¿no? No me involucraba para nada, sino las veía de lejos. Lo que pasa es que, siendo yo honesto, como tengo que ser, mi sueño de la revolución, a veces, por momentos, yo decía, bueno, estos patas están haciendo esto, de repente podrían llegar a conseguirlo, ¿no? A conseguir la famosa revolución por la que todos habíamos luchado antes, un poco antes, ¿no? O por la que luchábamos, ¿no? Pero yo ya estaba muy metido en la poesía, tenía otros intereses literarios muy grandes, porque yo siempre he puesto la poesía primero que nada. Entonces, pues nunca milité en la organización, ¿no? Absolutamente. Porque habían cosas que no me gustaban, ¿no? Por ejemplo, me enteraba que para militar en Sendero tú tenías que firmar una carta de sujeción a Abimael Guzmán. Eso no me parecía que se condice con la dignidad humana. Yo pensaba, no, yo no le firmo una carta de sujeción ni a mi padre, ¿no? Ni a mi padre. O sea, ¿cómo vas a firmar una carta de sujeción? No, eso no va conmigo. No va con la dignidad humana, pensaba yo. Entonces, desde ahí decía, no, nada que ver. Entonces, no, yo jamás milité en la organización. La pregunta no era antojadiza porque en las memorias aparece, ¿no? Pero es un Roy que está desilusionado, ¿no? Entonces alguien ahí le advierte, oye, cuidado con querer militar por resolver vainas personales, ¿no? Eso sí es cierto, porque lo que pasó es que yo tuve una intensa relación con una muchacha poeta que conocí en San Marcos, y durante 5 años, una cosa muy intensa que nos veíamos prácticamente las 24 horas del día, día y noche. Pero por distintas circunstancias esta relación termina en un momento, terminó. Y yo entré en un proceso de depresión muy profundo, muy grande, ¿no? Porque prácticamente yo no concebía mi vida sin esta compañera con la que pasaba día y noche. Pero súbitamente esto acaba en un momento. Y justo coincide con la muerte de mi padre en Piura. Ujú. Entonces yo me fui a Piura, enterré a mi papá, y cuando regresé estaba muy, muy deprimido. Ahí fue cuando yo tuve esa idea, vamos a decir, ¿no? O sea, porque estaba tan deprimido, había terminado esta relación con esta chica, se había muerto mi papá, me sentía muy abandonado en el mundo, ¿no? Entonces dije, fue como un despecho, ¿no? Estaba Ajá. despechado con el amor y con la realidad, en fin. Entonces en ese instante sí, dije yo,
creo que me toca entrar acá, ¿no? A hacer algo, a Sendero. Ujú. Y entonces justo me encontré con una persona que yo sabía que tenía vínculos con Sendero. Pero esta persona fue muy inteligente, pues, porque me dijo, mira, me dijo, ya, yo te puedo ayudar, pero me dijo, mira, si tú estás haciendo esto porque tienes algún problema de tipo personal o una depresión psicológica o esto, no, así no es, me dijo. Tú no puedes hacer eso. Esa es una actitud totalmente equivocada, me dijo. No puedes seguir ese destino así. Entonces eso me abrió la mente, me abrió los ojos y me di cuenta que era una tontería, pues lo que yo había estado pensando en realidad, ¿no? Que una cosa así iba a hacerme superar los problemas personales que yo tenía, ¿no? Inmediatamente descarté la idea, pues, claro, eso fue. Estas memorias, además de ser un testimonio personal de época, pues presenta diversas situaciones que nos ayudan a entender también tu vocación, ¿no? En varias escenas, pues está presente este diálogo en el que, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo me dedico a la poesía. Yo estoy haciendo algo más importante que se necesita hacer ahora, ¿no? Pero como que la poesía no lo era. Lo era también en su manera desde el discurso, desde el texto, ¿no? Pero quizás alguien que decía, no, acá hay que, te responde tu interlocutor, aquí hay que responder con acciones, ¿no? De la época. Sí, ese fue pues mi gran amigo Jimmy Wencio, un chico que yo conocí en Piura en el colegio. Yo estudié en Piura en el colegio San Ignacio de Loyola, de los sacerdotes jesuitas, y ahí me tocó conocer a este gran muchacho, James Wencio, un chico de origen nórdico, que, bueno, su familia llegó a Piura y él estaba ahí, y nos hicimos más o menos buenos amigos, ¿no? Y tiempo después, cuando yo estaba en Lima, ya en Lima estudiando, y él también, que estaba en la Ricardo Palma estudiando, de repente lo encontré en el busing que había en esa época, ¿no? Y hablamos, ¿no? Y bueno, yo desde el colegio ya era conocido como poeta, ¿no? Y entonces él me dijo, pues, ¿no? Oye, ¿y qué? ¿Sigues en la poesía, no? Sí, le digo, pues tú sabes que esa es mi vida y estoy, ¿no? Y después de un rato me dijo, oye Roy, pero mira, ahorita hay cosas más importantes, hermano, que hacer. Necesitamos acción. Lo que se necesita es acción para transformar las cosas y no simplemente la poesía, escribir poemas, ¿no? Entonces yo simplemente le dije, bueno, cada quien toma sus opciones, su camino, ¿no? Nada más. Porque yo no iba a cambiar mi opción por la poesía por nada, absolutamente nada. Y así ha sido. Hay otros momentos también en que hay tú lo mencionas ahí como un desprecio de clase, ¿no? Pero es también la percepción del origen de uno, ¿no? Me refiero al momento en que aparecen los dos Hildebrando Pérez, ¿no? Hildebrando Pérez Grande y Hildebrando Pérez Huaranca, ¿no? Sí. Escritor también ayacuchano y tú ahí pues haces la anotación también sindicado como senderista, ¿no? Entonces tú ahí mencionas cómo él te mira, ¿no? Cómo él te Sí, observa. Entonces este narrador que sabe lo que piensa Roy dice, pues, ¿no? Sabe que él me está mirando, me asocia como un pequeño burgués más, ¿no? claro, eso fue pues en la oficina que le decíamos La la pecera. pecera, ahí en San Marcos, era la oficina de Hildebrando Pérez, que compartía con Marco Martos y Carlos Garayar, porque ellos sacaban la revista Hipócrita Lector, eran muy amigos, ¿no? Compartían la oficina. Y entonces yo tenía clase con Hildebrando, me acuerdo de la generación del 27 española, y Hildebrando prefería, como éramos poquitos, prefería hacer la clase en su oficina, en la pecera. Así como yo he llegado, ¿no? Como a las 3 de la tarde para la clase, y me he encontrado con que Hildebrando estaba con una persona ahí, ¿no? Que estaba de pie, ¿no? Era un hombre de look andino, típicamente andino, ayacuchano, medio colorado incluso, así como morochuco, ¿no? Pero un hombre alto, fornido, ¿no? Que estaba parado ahí. Y Lebrando me lo presenta, ¿no es cierto?
incluso haciendo un juego de que él es Hildebrando Pérez Guaranca, que significa mil en quechua, pero yo soy Hildebrando Pérez Grande. Como ha de entender, yo soy más grande, ¿no? Bueno, a esto Hildebrando Pérez Guaranca no hizo ningún caso, ¿no? Normal, estaba ahí, pero Hildebrando me lo presenta y le dice, bueno, él es Santibáñez, es un joven poeta que estudia acá con nosotros. Y él me ha saludado, digamos, de una forma, no diré malcriada para nada, ¿no? De una forma formal, pero un poco seca, ¿no? Entonces yo igual lo saludé nomás, pero en ese instante veo que él me lanza una mirada así de abajo para arriba, ¿no? Me midió totalmente y ahí me di cuenta que él me estaba tasando, ¿no? Como el típico pequeño burgués, ¿no? Poeta que, bueno, que quizá quiere agarrar esa onda de los poetas malditos, ¿no? Porque yo tenía el pelo muy largo en ese momento, ¿no? Tenía el pelo largo, por encima de los hombros, ¿no? Entonces él me ha mirado así y me di cuenta que había un gran desprecio en su mirada, ¿no? Que bueno, y yo además ya percibía, digamos, lo que se llamaba en San Marcos en esa época odio de clase, Ujú. decían los muchachos que estaban en algunas organizaciones, ¿no? Decían que había que tener odio de clase contra la burguesía, contra el sistema dominante, ¿no? Y muchas veces en San Marcos uno podía percibir eso, porque había gente de extracción muy pobre, muy popular, gente que solamente pudo llegar a San Marcos por las condiciones que ofrecía el país de la época de Velasco, cuando hubo digamos, Velasco se preocupó pues de dar leyes que eh, favorecían el bienestar de las masas y de las masas más pobres, inclusive de las punas de los Andes. Entonces llegaban a la universidad chicos pues totalmente andinos, pero de la puna, ¿no? Entonces estos chicos manifestaban un odio de clase fuerte en la universidad contra la gente que ellos veían de clases medias o de clases medias más o menos acomodadas, que también llegaban a San Marcos, ¿no? Tú sentías eso, porque además habían organizaciones estudiantiles que favorecían eso, que propagandizaban que había que odiar a esta gente, ¿no? Y que recibían a todos estos chicos que venían de la Puna a través de asociaciones provinciales que manejaban, con los nombres de los pueblos andinos, ¿entiendes? Ujú. Entonces ahí los juntaban y ahí los adoctrinaban. ¿Mm? En marxismo, en comunismo, en maoísmo. Eso lo hacía una organización muy famosa en esa época que existía en San Marcos y solo en San Marcos, que se llamaba FER, Frente Estudiantil Revolucionario Antifascista. Eran super ultras, hacían este trabajo y eran tan radicales que consideraban que el gobierno de Velasco, que era considerado comunista por la derecha y el sistema y la burguesía, para ellos eran fascistas. El gobierno de Velasco era un gobierno fascista. O sea, ahí ya te puedes dar cuenta de la radicalidad que manejaban ellos. El gobierno de Velasco, que era considerado comunista por la derecha, para ellos era fascista. Entonces era una cosa alucinante, ¿no? Eran súper radicales, súper ultras, y entonces ellos eran los que manejaban esta cosa del odio de clase. Entonces yo estaba familiarizado con eso, ¿no? Y entonces cuando Ildebrando Pérez Guaranca me lanzó esa mirada, fue igualita a las miradas que yo había visto entre algunos chicos que venían de la Puna y todo eso, ¿no? Sí, Entonces yo ya sabía, yo ya conocí eso, así que normal, no hice ningún aspaviento ni nada y simplemente pedí permiso para ir al baño y salí. Cuando regresé para la clase ya se había ido. mm. Todo esto para conocer desde adentro, ¿no? La atmósfera y cómo se fue formando y creciendo, ¿no? Como caldo de cultivo también Sí, para este San Marcos de los 80, ¿no? así es. Que apenas uno que no vivió la época puede haberse acercado a través de algunos reportajes. Yo recuerdo haber visto algunos reportajes de caretas en esos trabajos de la universidad para ir a hemerotecas,
cuando se mencionaba, bueno, que había una estatua del Che Guevara en Derecho y que estaban tomadas la universidad o que interrumpían las clases, ¿no? En ese momento el decano era Antonio Cornejo Polar y también entrevistaban todo lo que se contaba, pero también el testimonio de que alguien que estuvo adentro pues es importante, ¿no? O también las Claro, huelgas, ¿no? Las carreras claro. que se prolongaban más allá exageradamente, ¿no? Carreras de 5 que se terminaban en 8 o 12 años, ¿no? Así es, ese fue Sí. mi caso, porque la carrera de literatura duraba 5 años, pero yo tuve que estar como 7 u 8 años en la universidad, porque hubo dos huelgas enormes de la famosa Federación de Trabajadores No Docentes, FENDUP se llamaba, Ujú. que apoyó también a la huelga, a las dos huelgas famosas del SUTEP, del 7-8 y 7-9. Entonces, la FENDUP apoyaba al SUTEP porque estaban vinculados a Patria Roja y entonces no habían clases en San Marcos durante meses. ¿Ya está? Entradas de vacaciones obligadas meses, hasta que Ah, volvías después de meses. los terribles y hermosos años 80, Roger. Eso fue. Y antes también, 7-8, siete Ujú, nueve parecido. ujú. ¿Podrías leer el inicio de la página 191, por favor? A ver, vamos a buscar Creo que acá. está con el papelito marcado, Ah, si ya, no me ya. equivoco. A Sí, ver, así parece. sí, ¿no? Sí, Sí, ese es 191. ciento noventa y Ajá, uno sí, 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 el sí. inicio. Muy bien. El inicio, a ver, es el capítulo 9 del libro. La avenida Tacna. Roy mira la avenida Tacna con amor, a pesar de que luce pobre, descuidada, casi decadente. La recuerda esplendorosa, moderna, llena de vida, luz y elegancia, a principios de los años 60, cuando visitaba la casa de su abuela materna, la mamá María, en la calle Matienzo, en el rastro de Santa Rosa de Lima, a la vuelta del santuario, días hermosos de vacaciones, viniendo desde Piura, Tacna con sus llamativos y altos edificios de oficinas y departamentos, el suntuoso Monte Blanco, la iglesia de Nazarenas del Señor de los Milagros, Radio Reloj, los cines Imperio y Tacna, lujosos snack bars, restaurantes pitucos como el Bastón y el Mario. Otra Lima, pensaba Roy, mientras se desplazaba por esas cuadras, sentado en el lugar de copiloto en el auto de Pamela. Le comentaba las recientes incidencias de la violencia en el Perú. Pamela, linda como toda la vida, con sus rubios cabellos al viento, le replica, tú no es que estés de acuerdo con la guerra, sino que a ti te fascina la guerra. Roy se siente como desnudado o descrito con precisión de rayos X. Le sonríe y le acaricia las mejillas chaposas. Cruzan la colmena y avanzan hacia el sur. Decía hace un rato, bueno, que la ciudad es ahí también ¿no? El gran personaje, pero también pues los amores, ¿no? Esta relación con la política, los amigos, la poesía. Y yo me preguntaba, y acá viene la pregunta para ti, Roger, ¿cómo ha sido este proceso para ordenarte, ¿no? Y no autorregularte, sino ordenarte en la medida que el relato también, pues, seguro que quería decir muchísimo, pero para no atollarte, ¿no? ¿Cómo has hecho? Bueno, la verdad es que es cierto lo que tú dices, ¿no? Ordenar, me dices. Ajá. La verdad es que yo he llevado una vida totalmente Mm, desordenada en esos mm, tiempos, ¿no? Totalmente desordenada, una vida muy salvaje llevaba yo, la verdad, ¿no? Eh, de manera que también, bueno, también es cierto que a la hora de escribir el libro tenía que controlar un poco, ¿no? Controlar la memoria, controlar la avalancha de recuerdos y tratar de conseguir un estilo, que es lo que veo aquí, lo que acabo de leer, una cosa como muy precisa, más precisa, contenida de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, es difícil decir cómo se controla uno, ¿no? Son procesos subjetivos, ¿no? Muy interiores, pero yo al menos cuando he escrito este libro creo que he tratado de hacerlo de una forma ordenada, recordando una época totalmente desordenada, que en realidad fue lo que me tocó vivir. ujú. Sí. Para ir finalizando, yo pensaba si acaso te lo consulto ya con esta experiencia que tienes y casi como el hermano mayor que a otros puede decir, ¿no?
Así. Tú, porque tu ejercicio escritural básicamente es la poesía. Pero ahora con la experiencia de vida también, escribir unas memorias se imponía por eso mismo, por ya el camino recorrido, por querer hacerlo, porque también podrías habértelo evitado, ¿no? Tener un cuaderno, no sé, personal, una bitácora propia, un diario, en fin, pero no has tenido un diario, ¿no? Estas memorias Mm. creo que se empiezan a encauzar a partir de un episodio familiar, ¿no? La muerte de tu hermano mayor y todo lo que esto desencadena, ¿no? Pero tiene que ver, como te decía Roger, con la edad, esta propensión a escribir memorias, ¿con qué? Bueno, la verdad es que, sinceramente, Mm, yo jamás había pensado en escribir memorias o en escribir un libro de memorias. Pero como tú bien has dicho, el año 17 que falleció mi hermano mayor, eso me generó una grande pena y comencé a recordar muchas escenas de mi vida con mi hermano cuando era adolescente, yo sobre todo, ¿no? Por eso es que empecé intentando como hacer esa especie de cuento de el verano en la playa, cuando uno es adolescente y están las chicas y los chicos, ¿no? Los primeros amores y estas cosas, ¿no? Que fue lo primero que hice y que después vi que ahí podía desarrollarse una beta y ahí recién descubrí el camino de la memoria y el camino de las memorias. Entonces, así es como pude avanzar y escribir El sentido de la soledad, ujú, aquel libro, ¿no? En este caso ha sido distinto, ¿no? Quizá lo que podría decirte es que hay una relación, claro, porque cuando uno ya escribe un libro de memorias, piensa que, para empezar, se te quedan muchas memorias en el tintero, como se dice, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tendría para otro libro de memorias, ¿no? Con todas las memorias que se me han quedado ujú. acá, porque comienzas a acordarte un montón de cosas que se te pasaron a la hora que estabas haciendo el libro de memorias. Entonces, yo estaba pensando, francamente te lo puedo decir, estaba pensando hacer un segundo libro de memorias, un poco con esas memorias que no las había contemplado para el primer libro, ¿no? Pero cuando estaba en eso, es cuando de casualidad yo encontré esa entrevista a Rodolfo Inostroza, que te digo, que es una entrevista de hará, no sé, 20 años, ¿no? De una revistita pequeña de la Católica, de estudiantes, donde Inostroza decía eso, ¿no? Que te comenté al comienzo, ¿no? Que él sentía que tenía que saldar cuentas con su pasado en lo relativo a la Revolución Cubana y todo lo que fue y todo lo que creyeron, todo lo que creyó esa generación sobre la Revolución Cubana y lo que pretendieron hacer en el Perú también, emulando a la Revolución Cubana y todo eso, ¿no? Y entonces, en ese momento es cuando a mí se me abrió una luz y dije, ah, bueno, entonces yo también he estado cerca de un proceso, digamos, revolucionario en algún sentido y podría escribir algo así. Ahí comencé a darle vueltas en mi cabeza a la posibilidad de escribir algo como lo que ha salido este libro. Eso fue. ¿Y se vendrán más memorias? Bueno, la verdad es que he empezado ya Ajá. un nuevo libro de memorias, pero que es otra cosa, ¿no? Es decir, se va a llamar La poesía peruana, Memorias destrozadas. Entonces, más o menos el proceso que estoy viendo es mis memorias, mis recuerdos de las infinitas relaciones que he tenido con los poetas peruanos. Y son memorias destrozadas porque no es una cosa como lineal o súper coherente, sino son memorias trozadas, en trozos, una cosa, otra cosa, así. Más o menos es lo que tengo avanzado. Ya veremos qué sale. Ujú. Memorias de una generación derrotada, dicen, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿derrotada en qué sentido? Bueno, lo que pasa es que esta generación a la que yo pertenezco o pertenecí, creyó en la revolución, creyó en la revolución. Y eso pues no se cumplió para nada. Esa utopía, ¿no? En la que, esa esperanza, en la que creímos nosotros, ¿no? Por lo tanto, por eso es que yo me he atrevido a decir una generación derrotada, porque la verdad es que fue derrotada, es decir, los alcances, los sueños, la utopía, las metas revolucionarias que habitaban en el corazón de esta generación
no se cumplieron en absoluto. Entonces, es una generación derrotada, hay que aceptarlo, nada más. Ojalá que esta generación, la nueva, la de ahora, pues no se deje avasallar, ¿no? Creo que es la juventud. Es la única esperanza que nos queda, Siempre decimos eso, ¿no? Pero es cierto. es verdad. Ya. Roger, pues cerremos esta charla al estilo de la página. Te hablaba del éxito de esta sección de los 5 libros. Es verdad. Creo que es la razón de ser de la página, pero por supuesto que se nutre del diálogo previo con los autores. Este ejercicio pues, puede llevarnos, Roger, a que hables de 5 libros, no sé, que hayas leído recientemente, que quieras mencionar por alguna razón. A ver, 5 libros. Bueno, yo por ejemplo he releído recientemente Luz de Agosto de William Faulkner y es un libro apasionante, ¿no? Sin duda. Por otro lado, pues he leído hace poco un libro de un poeta que se llama José Carlos Irigoyen, un libro que se titula Roberto Miro Quesada. Es un libro formidable porque a través de este personaje, que fue un crítico de arte que existió justamente en los años 80, pues hay una especie de retrato social, político e intelectual del Perú de esos años a través de esta persona. Otra cosa que me gustaría mencionarte es también, por ejemplo, la obra de un poeta del neobarroco, en el que estoy muy metido leyendo el neobarroco, releyendo en realidad, pero muy inmiscuido ahí. Es un poeta cubano que se llama José Coser, ¿no? Que me interesa muchísimo. Y por otro lado, también me gustaría mencionar, aunque parezca raro, un libro escrito por Vargas Llosa que se llama Tiempos Recios, que es una formidable novela acerca del proceso reformista que hubo en Guatemala en los años 50, con un presidente apellidado Arbenz. Es un libro extraordinario que recuerda los mejores momentos de Vargas Llosa, ¿no? Porque, digamos, después del primer Vargas Llosa, de La ciudad de los perros y hasta Conversación, uno puede leer los libros con placer y viendo que son retratos verídicos del Perú, ¿no? Pero después ya entra en otro tipo de literatura que ya es difícil verla así, ¿no? Es ya una cosa como, eh, no sé, tal vez, no diré comercial, pero es una literatura que ya no me interesó mucho. Las otras novelas de Vargas Llosa, digamos, Los cuadernos de Don Rigoberto, uh, Travesuras de la niña mala, no, eran obras que ya no me interesaron. En cambio, lo que me dio gusto, sinceramente, porque yo era un gran admirador de Vargas Llosa en la primera etapa y después ya me parecía despreciable, ¿no? Entonces me ha vuelto a dar gusto leer un libro de Vargas Llosa, que es esta novela que se llama Tiempos Recios, ¿no? Que la recomiendo vivamente. Y me faltaría un libro más, uno más, que podría ser, pues, el libro de un joven poeta que se llama Caire Alfaro Fonseca, ¿no? Que se llama algo así como 15 minutos de intermedio. Me pareció muy interesante, ¿no? El trabajo que él hace con el asunto de qué es la poesía y el tema de la enseñanza de la poesía o de la literatura o no. Entonces lo recomiendo vivamente también. Roger, muchísimas gracias por esta conversación. Felicidades por camarada bailarina, Muchas gracias, ¿no? querido Jaime, muy Y, amable. y gracias también por el testimonio, ¿no? Que eso es lo queda ahí, ¿no? Hay Sí, testimonios que puede ser en las conversaciones quedan, pero es la fuerza también que tiene la palabra escrita, ¿no? correcto, Queda ahí. Muy así es, agradecido y ¿no? felicidades, Roger. Gracias a ti y también felicidades. Y gracias a quienes nos han seguido. Hasta una próxima transmisión.